Hola, hoy vamos a hablar de FPP, que son las siglas para las fronteras de posibilidades de producción. Es muy útil entender este tipo de gráficas y conceptos como una introducción para economía y para entender también la curva de la demanda y oferta. Una gráfica de FPP se va a ver como cualquiera de estas dos que estamos viendo en la imagen. Entonces, lo que vamos a graficar siempre aquí es la combinación de dos bienes o servicios que se pueden predecir a partir de los recursos que tenemos, ya sea de tecnología, del tiempo y de los conocimientos del productor. Nunca se grafican factores como tiempo, factores monetarios, costos, etc. Lo único que se grafica son las cantidades de bienes y de servicios que se puede producir. Entonces, una gráfica de FPP muestra el límite de lo que se puede producir y no se puede producir en un momento. Luego puede cambiar. Entonces, como por ejemplo, tenemos esta gráfica. Entonces, puede ser que una máquina puede producir 20 celulares, pero ningún iPod, o puede producir 40 iPods, pero ningún celular, porque no le da abasto de hacer todo al mismo tiempo. Pero lo que puede hacer, no sé, imaginemos como si recorremos un poco esta línea, tal vez podría producir 20 iPods y 10 celulares, ¿no? Entonces, bueno, también podemos ir jugando cuántos celulares queremos o cuántos iPods, y esto se acerca mucho a el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es lo que sacrificas por hacer otra cosa. Entonces, como de forma muy sencilla, en la vida diaria, un costo de oportunidad podría ser, si tienes dos planes, no sé, ir al cine o ir al café con tus amigos, tienes que sacrificar alguno de esos dos. Entonces, en producción también ocurre lo mismo. Si produces más iPods, produces menos celulares, y también del otro lado, si produces más celulares, produces menos iPods. Entonces, lo que dejas de producir es ese costo de oportunidad. Entonces, justo tienes que saber cuánto quieres producir de cada uno y cuánto sacrificar del otro, y tal vez si vas a producir un poco de los dos. Las gráficas de FPP siempre van a ser cóncavas, como de esta forma, o lineal hacia abajo o lineal negativa de esta forma. Lo que no puede ser es una lineal hacia arriba, como esta forma, porque siempre hay escasez. No se puede que los dos bienes o los dos servicios aumenten al mismo tiempo. O sea, no podrías decir como fabrico, entre más celulares fabrico, más iPods también fabrico, sino que tienes que sacrificar uno para hacer del otro. Por eso no podría ser de esta forma. Aquí está lo que platicábamos un poco más del costo de oportunidad. Entonces, imaginemos que tenemos estos dos productos, mantas y trigo. Entonces, si producimos 60 unidades de trigo, que es este punto E, estaríamos produciendo 18 unidades de mantas. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al punto D, si producimos 45 unidades de trigo, estaríamos produciendo 32 unidades de mantas. Entonces, justo es saber qué es lo que quieres sacrificar. Tal vez si estás en el D y piensas irte al E, sí vas a tener más cantidades de trigo, 15 más, pero vas a estar sacrificando mantas. Entonces vas a perder 14 unidades de mantas. Entonces digo, si tienes una unidad más de trigo que de mantas, es decir, si te vas al punto E tienes 15 y estás perdiendo 14 unidades de mantas, pero pues vale la pena analizar diferentes cosas, ¿no? Como qué es lo que más está solicitando, cuál tiene un costo más elevado, cuál lo puedes vender más caro, etcétera, ¿no? Entonces, digo, para eso también sirven este tipo de gráficas, para comprender hacia dónde puedes moverte en tu gráfica de producción y que haga sentido analizándolo con otros datos. Algo importante de tener en cuenta es que podemos tener puntos sobre la línea, y estos puntos son los más alcanzables, deseables y eficientes. Podemos tener también
puntos debajo o dentro de la frontera, y estos son alcanzables pero ineficientes y no deseables, porque al final pudiste haber hecho más, ¿no? Ya sea del factor productivo Y o del factor productivo X. Entonces por ello es ineficiente. Y también podemos tener puntos por fuera de la frontera, y estos son inalcanzables y no existentes por el momento. Decimos por el momento porque justo la frontera de FPP puede tener movimientos. Existen 3 tipos de cambios que pueden ocurrir. Entonces el primero es movimiento, y este quiere decir, por ejemplo, estamos en este punto y sobre la frontera solo nos vamos a mover hacia otro punto dentro de la frontera. Esto surge cuando cambia la combinación de bienes que se están produciendo. Solo te deslizas sobre la misma FPP, pero la curva no cambia. Ese es el primero, llamado movimiento. El segundo es el desplazamiento. Aquí en esta gráfica estamos viendo un desplazamiento. Este es el que sucede cuando cambian los recursos para ambos bienes. Entonces puede ser que mejore la técnica y ahora puedes producir más de los dos. Hay un crecimiento de los dos bienes. El tercero que puede suceder es un giro. Estos dos que estamos viendo, estas dos gráficas, son giros. Uno es del factor productivo X y otro es del factor productivo Y. Entonces este sucede cuando cambia algún recurso en la producción de uno de los bienes y no le afecta al otro. Aparece una nueva FPP, ya sea que disminuya, o sea, se acerca al origen. Aquí en este caso tenemos la FPP 1 y la FPP 2. Aquí está aumentando, es decir, se está alejando del origen, pero también podría ser un giro que se acerque al origen, es decir, que estás produciendo menos, no se podría ser del factor X. En este caso estás produciendo más, pero siempre un bien permanece constante. Entonces, por ejemplo, aquí el factor Y permanece constante y el que se está moviendo es X. Aquí, por el contrario, X permanece constante y el que se está moviendo es el factor productivo Y. Yendo a un ejemplo, tenemos lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Tenemos una máquina que puede producir o 20 celulares o 40 iPods o algo, una mezcla entre estos dos, ¿no? Pero lo que puede pasar es, por ejemplo, que los empleados que vigilan la máquina aprendieron a hacer manualmente iPods. Entonces, lo que están diciendo es que podrían ellos, en ese tiempo en el que la máquina funciona, producir 20 iPods manualmente. Entonces, por ejemplo, los celulares se quedan constantes, pero hubo un giro de la FPP, ya que ahora puedes producir más iPods. Entonces, este es un ejemplo de giro. Regresando a estas gráficas, un crecimiento económico es cuando aumentan las posibilidades de producción de uno o de ambos bienes. En este caso, la línea FPP2 está mostrando un crecimiento económico tanto en esta gráfica como en las otras dos, porque te estás alejando del centro. En cambio, si se acercaran al centro de la gráfica, tendríamos un decrecimiento económico o crecimiento negativo, porque decrece la posibilidad de producción. Espero que te haya servido este video. No olvides suscribirte, darme un like y déjame tu comentario para cualquier duda.